Hay historias que no piden permiso para empezar, no tocan a la puerta, no mandan aviso, no esperan el momento indicado. Llegan quedito, escondidas en detalles que parecen insignificantes. Una taza lavada a deshoras, un saco tomado del perchero con la misma mano todos los días, una mirada cargada que uno intenta ocultar y que de algún modo lo atraviesa todo. Y cuando te das cuenta de que la historia ya empezó, ya va a la mitad, ya se metió por la ventana mientras no estabas viendo, ya cambió algo dentro de ti que ya no tiene vuelta atrás. Antes de clavarnos en esta historia, detente un segundo. Suscríbete al canal, porque diario hay historias nuevas como esta esperándote. Dale like también, que nos ayuda un buen a seguir trayendo estos relatos que llegan al alma. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos ves. Me encantará saber hasta dónde está llegando este relato. Ahora sí, cierra los ojos, respira profundo y deja que esta historia te lleve. Rodrigo Mondragón era el tipo de hombre que la gente describía sin tener que pensarlo mucho. Cualquier empleado de la empresa, cualquier socio, cualquier vecino del fraccionamiento diría con toda la naturalidad que era calculador, disciplinado, totalmente en control. No era un cumplido ni una crítica, era simplemente un hecho, como decir que el cielo estaba azul o que su café siempre era sin azúcar. Rodrigo organizaba su vida en capas precisas: contratos en la oficina, horarios en la agenda, silencios en la casa. Dueño de una de las mayores empresas de logística del occidente del país, con sede en Guadalajara y sucursales repartidas por otros 5 estados, había construido todo con la misma metodología que aplicaba a cada decisión, sin espacio para lo imprevisto, sin margen de error, sin tolerancia para lo que no pudiera medirse y controlarse. Guadalajara era una ciudad que le iba bien, eficiente, funcional, creciendo a ritmo acelerado sin el caos de la capital. Los fraccionamientos privados de Zapopan, donde Rodrigo vivía, eran islas de silencio organizado rodeadas de muros altos y cámaras discretas. Las avenidas comerciales latían durante el día con el ruido de los tráileres y las negociaciones, y por la noche el centro se vaciaba de forma previsible, como si la ciudad también respetara un cronograma. Era el escenario perfecto para un hombre que necesitaba que todo tuviera sentido. Pero había una sola área de la vida de Rodrigo Mondragón donde ninguna hoja de cálculo funcionaba. Ningún contrato resolvía nada. Ningún cronograma ayudaba. Ser papá. Mateo tenía 7 años y unos ojos grandes que lo notaban todo. Desde que su mamá se fue 3 años atrás, víctima de una enfermedad que no avisó y no pidió permiso, el niño había quedado bajo el cuidado de su padre con una intensidad que ninguno de los dos sabía exactamente cómo manejar. Rodrigo le echaba ganas. Lo intentaba con la misma seriedad con la que firmaba contratos de millones de pesos. Llegaba más temprano de la oficina los viernes, aprendía recetas sencillas los fines de semana, lo ayudaba con la tarea de matemáticas después de la cena y le leía cuentos antes de dormir, incluso cuando le ardían los ojos de puro cansancio. Pero el ritmo de la chamba era implacable y los meses fueron demostrando que la buena voluntad de un padre no sustituye lo que un huerco necesita encontrar a diario: presencia constante, atención en las cosas chiquitas, alguien que entienda su silencio sin que tenga que explicarlo. Elena Santos Coy llegó una tarde de semana, recomendada por Lupita, una conocida de hace años de la familia que había trabajado mucho tiempo en un colegio privado de la ciudad y que dijo, con la seguridad de quien ha visto pasar a 1000 nanas, que esa joven era diferente. ¿En qué era diferente? Lupita no lo explicó con palabras, pero Rodrigo lo entendió en cuanto Elena cruzó la puerta de la sala. Saludó a Mateo con la misma seriedad con la que saludaría a un adulto. Se hincó en el tapete para escuchar al niño hablar sobre un dinosaurio de juguete durante 6 minutos seguidos. Y luego se levantó y le dijo a Rodrigo sin rodeos: él necesita rutina, pero también sorpresas. Puedo intentar equilibrar las dos cosas. Ninguna otra candidata se había dignado siquiera a mirar a Mateo antes de mirar a Rodrigo. La contrató esa misma semana. Durante los primeros días, Elena no era más que una presencia discreta en la casa. Llegaba puntualita, saludaba con un gesto, organizaba la mochila del niño con mucho cuidado, le preparaba el refrigerio con lo que a él le gustaba y lo recogía de la escuela sin un minuto de retraso. No hacía preguntas que no venían al caso, no comentaba lo que veía ni llenaba el silencio con pláticas innecesarias.
Cuando Rodrigo llegaba a casa por la noche, ella le entregaba un reporte breve del día: qué había comido Mateo, si hizo la tarea, si durmió bien, y luego recogía sus cosas y se iba. Eficiente, silenciosa, invisible de la manera correcta. En pocas semanas la casa cambió. No fue algo dramático, ni hubo remodelaciones o cambios a la vista. Pero Mateo despertaba distinto. Tenía menos pesadillas, dormía más profundo, llegaba a la escuela con la mochila en orden, la cara bien lavada y un recadito en la agenda que Elena escribía cada mañana. Siempre era una frase corta, a veces un chiste malo de dinosaurios, a veces un comentario sobre cómo se veía el cielo ese día. La maestra citó a Rodrigo para una junta breve y le dijo que Mateo había empezado a participar más en clase. La vecina del fraccionamiento, que a veces se topaba con el niño en la entrada, comentó que le había sonreído por primera vez en meses. Rodrigo notó todo eso con la misma precisión con la que notaba cualquier dato relevante en sus negocios. Lo registró internamente, hizo la conexión directa con la llegada de Elena y concluyó que la contratación había sido una decisión bien tomada. Por meses, ese fue el tamaño de la historia. Una buena empleada, una casa que funcionaba mejor, un hijo más tranquilo, nada más. Pero hay cosas que uno nota sin querer notar. Fue un martes cuando Rodrigo se dio cuenta por primera vez. Eran casi las 11:30 de la noche y había salido de la oficina más tarde de lo habitual, después de una junta que se alargó por un problema en una de las sucursales de León, Guanajuato. Llegó a casa, vio que Mateo ya estaba bien dormido. Se calentó un plato de pozole en el microondas y se quedó parado frente a la ventana de la cocina unos minutos sin razón alguna. Fue entonces cuando vio a Elena cruzar el jardín lateral de la casa. Llevaba su saco en el brazo, la bolsa bien puesta al hombro y caminaba con el paso firme de quien sabe perfectamente a dónde va. Salió por la puerta lateral sin mirar atrás y desapareció en la calle solitaria. Rodrigo miró el reloj del horno. Las 11:42 de la noche. Elena no vivía en el fraccionamiento, no tenía carro. Salía a pie por esa calle que, a esa hora, estaba completamente desierta. No le dio más vueltas esa noche. Tenía otras broncas en la cabeza. El lío de León exigía una solución antes de que acabara la semana y el sueño por fin le ganó después de una hora de dar vueltas en la cama. Pero algo se le quedó grabado. No era desconfianza, todavía no. Solo un registro, como una nota puesta en el lugar equivocado de una tabla de Excel. Un detalle que no encajaba perfecto y que, por lo mismo, insistía en aparecer de nuevo. 2 días después, durante la cena, Mateo soltó algo que parecía salido de la nada. Estaban comiendo en silencio, el niño muy concentrado en sus tacos, cuando levantó la cabeza y dijo, con esa naturalidad desconcertante que tienen los niños de 7 años, «Elena siempre regresa tarde, dice que tiene que ayudar a alguien». Rodrigo detuvo la cuchara a mitad de camino. «¿Ayudar a quién, campeón?». Mateo se encogió de hombros con la despreocupación de quien ya perdió el interés en el tema. «No sé», dijo que hay unos niños que la necesitan, y siguió con su cena. La frase se le quedó dando vueltas a Rodrigo el resto de la noche. Unos niños que la necesitan. ¿Qué significaba eso? ¿Una familia? ¿Algún barrio? ¿Algún trabajo por fuera que no mencionó en la entrevista? Se fue a dormir sin respuesta y despertó con la misma duda pequeña pero persistente, ocupando un rincón del pensamiento que debería estar enfocado en la junta de las 9 de la mañana. En los días siguientes, empezó a fijarse en otros detalles, cosas chiquitas que por sí solas no querían decir nada. Un día Elena estaba en la cocina y su celular vibró. Leyó el mensaje rápido, bloqueó la pantalla con el pulgar y guardó el aparato antes de que Rodrigo, que pasaba por el pasillo, pudiera ver algo. No tenía nada de malo. Todo el mundo tiene derecho a su privacidad. Pero había algo en el gesto. Una rapidez que no era culpa, sino cautela pura. Otro día vio, sin querer, que había un sobre doblado al fondo de su bolsa cuando ella la abrió para sacar las llaves. Un sobre común, sin remitente a la vista. Ella ni cuenta se dio de que él lo vio. Y luego estaba el cansancio. No era un cansancio que ella demostrara con quejas o descuidos en la chamba. Al contrario, su servicio era impecable como siempre. Era un cansancio en los ojos, una pesadez en la mirada que ella controlaba muy bien, pero que aparecía en los momentos en que creía que nadie la veía.
A veces Rodrigo la encontraba en la cocina, de espaldas, lavando una taza, y había en su postura una fatiga que iba más allá del trabajo de la casa. Intentó ignorarlo. No era asunto suyo lo que la empleada hiciera después de su horario. Ella cumplía con excelencia. Mateo estaba de maravilla y la casa funcionaba como relojito. Eso debería ser suficiente para un hombre que organizaba su vida en archivos. Pero el pensamiento regresaba. Y volvió con fuerza una noche en que él estaba en el despacho de la casa, pasadas las 11, terminando una propuesta, y escuchó que la puerta lateral se cerraba con ese clic específico que sonaba diferente a los demás. Se levantó sin pensarlo, fue a la ventana y la vio irse, otra vez con el saco, con el mismo paso decidido, perdiéndose en la calle. Esa noche se quedó parado en la ventana un buen rato, mirando la calle vacía. A la noche siguiente, hizo lo mismo. Para la tercera noche, ya todo era distinto. Supo que ya no había marcha atrás cuando agarró las llaves de la camioneta sin que hubiera ninguna junta esperándolo afuera. Salió por la entrada principal del fraccionamiento, dio vuelta a la derecha y la siguió a distancia por la avenida en la dirección que Elena había tomado. Ella estaba parada en la parada del camión de la avenida principal, unos metros más adelante. Sola, con el saco puesto ahora, la bolsa cruzada, mirando hacia la calle. Rodrigo estacionó el carro más lejos y esperó con el motor encendido, sintiendo lo absurdo de lo que estaba haciendo. Un empresario de 44 años, dueño de una empresa con 200 empleados, parado en una avenida a mitad de la noche, siguiendo a la nana de su hijo como si fuera un detective de película barata. Pero no se movió de ahí. El camión llegó con ese ruido pesado que tienen los urbanos a esa hora, cuando las llantas parecen más cansadas que durante el día. Elena se subió. Rodrigo puso la camioneta en marcha y siguió al camión a distancia, por las avenidas comerciales todavía iluminadas por bares que ya estaban cerrando, luego por calles más viejas con edificios bajos y fachadas despintadas por el tiempo, barrios que él cruzaba de vez en cuando en el carro, pero que jamás se había detenido a observar. La ciudad que él creía conocer era en realidad solo una partecita, la parte iluminada, la de los contratos y las juntas. Esta otra parte, la de los camiones nocturnos y banquetas gastadas, existía en paralelo sin que él hubiera tenido nunca la necesidad de verla. Casi 20 minutos después, el camión se detuvo frente a una plaza silenciosa en un barrio antiguo. Elena se bajó. Rodrigo pasó de largo, se estacionó bajo la sombra de una jacaranda de copa ancha y la observó caminar por la banqueta hasta un edificio de 3 pisos con un portón de fierro oxidado. El lugar parecía haber sido algo importante en otros tiempos, quizá un comercio, quizá una escuela o un sindicato, y que ahora estaba en ese punto medio entre el abandono y las ganas de volver a hacer algo. Las paredes exteriores eran grises, con el aplanado cayéndose a pedazos y grafitis viejos cubriendo parte de la planta baja. Pero había luz adentro, no la luz fuerte de un negocio abierto, sino una luz tenue, casi de casa, saliendo por las ventanas de los pisos de arriba, como si alguien hubiera prendido un par de focos sin importarles mucho la facha. Rodrigo bajó de la camioneta despacio, cruzó la plaza con las manos en los bolsillos de la chamarra, pisando con cuidado el pavimento irregular. Cuando estuvo lo suficientemente cerca para ver a través de las rejas del portón, se detuvo en seco. Allí dentro, en un salón amplio de paredes pelonas y techo alto, unos 10 niños estaban sentados en mesas que parecían rescatadas de distintos lugares. Unas escolares, otras de oficina, ninguna igual a la otra. Todos tenían cuadernos abiertos frente a ellos. Una señora de cabello canoso escribía en un pizarrón improvisado, una hoja de triple y pintada de verde oscuro clavada a la pared. Letras grandes y firmes que formaban palabras que los niños copiaban en un silencio absoluto. Y Elena estaba sentada junto a una niña chiquita, de unos 6 años, con la cabeza inclinada sobre el cuaderno de la pequeña, siguiendo con el dedo índice la línea de las letras, mientras la niña intentaba leer en voz baja. Rodrigo se quedó ahí parado, congelado, por un largo tiempo. Lo que lo sorprendió no fue solo lo que estaba viendo, fue la cara de Elena. Durante meses había convivido con una versión de ella que era eficiente, discreta, un poco cerrada, como alguien que guarda todo en su lugar y no deja que nada se le salga. Pero aquí, en ese salón mal iluminado con olor a gis y madera vieja, ella era otra. Había una ligereza en ella que no le había visto nunca.
una seguridad que no era pose, sino sustancia. Ella pertenecía a ese lugar de una forma en que no pertenecía a ningún otro sitio donde él la hubiera observado. No supo cuánto tiempo estuvo ahí parado. Solo supo que el frío empezó a calar y no se movió. Vio cómo la niña, junto a Elena, terminó de leer la palabra completa despacito, con la lengua entre los dientes por la concentración, y vio cómo Elena aplaudió muy quedito, casi sin ruido, como queriendo festejar sin asustar a los demás. Sintió que aquello le atravesaba algo por dentro que no iba a poder nombrar esa noche. Cuando la clase terminó y los niños fueron saliendo poco a poco, acompañados por adultos que los esperaban afuera, Rodrigo se alejó del portón y retrocedió unos pasos. Pero fue demasiado tarde. Elena salió por el portón, cerró la reja con llave, se dio la vuelta hacia la plaza y se detuvo en seco. Los dos se quedaron mirando en el silencio de la noche, con la plaza vacía de por medio y el sonido lejano de un camión en otra calle. Ninguno dijo nada por un momento que pareció eterno. Y entonces Elena, con una calma que sorprendió a Rodrigo más que cualquier otra cosa esa noche, dijo simplemente: «Ya sabía que venía, señor. Van 3 noches que lo hace». Rodrigo abrió la boca para explicar algo, para armar una justificación que tuviera lógica, para recuperar el control que había perdido tan gacho que ni cuenta se dio cuándo. Pero antes de que dijera una palabra, Elena ya había mirado su reloj de pulso y dicho con esa voz neutra de quien reporta un hecho: «Hay un segundo lugar al que voy todas las noches, y ese lugar tiene que ver con su familia. Si quiere, se lo muestro». No fue una pregunta, fue una afirmación tranquila como todo en ella, y Rodrigo Mondragón, por primera vez en muchísimos años, no tuvo una respuesta lista, ni una tabla de Excel, ni control alguno. Solo tenía el silencio de la plaza, el frío de la madrugada y una sensación muy extraña de que la vida, en ese preciso instante, había dado un giro hacia una dirección que él no había elegido y que ya no podría deshacer. «Muéstreme», dijo él, y los dos echaron a caminar lado a lado por la banqueta dispareja, hacia algo para lo que ninguno de los dos estaba completamente listo para enfrentar. La noche tenía esa cualidad particular de ciertas madrugadas de provincia. Ni el ruido de la gran ciudad, ni el silencio absoluto del campo, sino algo en medio, un silencio que respiraba. Rodrigo caminaba junto a Elena por la banqueta rota, con las manos hundidas en los bolsillos de la chamarra, sin saber bien qué decir o si se esperaba que dijera algo. Ella caminaba con ese paso firme que él había seguido 3 noches por el retrovisor, y había algo en verlos a los dos andando así, juntos, a mitad de la noche, que se sentía totalmente fuera de cualquier guión que él hubiera planeado para su vida. «¿Cuántos niños hay allá?», preguntó él, necesitando una pregunta concreta. Era su forma de empezar. «Depende de la semana. A veces 10, a veces 12. Hubo una semana que llegaron 15 y no nos alcanzaban los cuadernos». No lo miró al responder, mantenía la vista en el camino. «La maestra Yolanda coordina todo. Yo ayudo a los que están más atrasados con la lectura». «¿Cuánto tiempo llevas haciendo esto?» «Casi 2 años». Hizo una pausa corta. Yolanda empezó sola, hace como 4 años. Necesitaba ayuda con los más chiquitos. Rodrigo se quedó callado un momento. 2 años. Durante 2 años esa mujer había cruzado la ciudad en camión de madrugada para sentarse junto a niños que apenas conocía y ayudarlos a leer. Y no le había dicho nada a nadie, por lo que él veía. No había pedido aplausos. No lo mencionó en la entrevista para ganar puntos. No lo puso en su currículum como trabajo voluntario para apantallar. ¿Por qué? La pregunta se le escapó antes de decidir si hacerla. Ella caminó unos pasos sin responder. Luego dijo con una sencillez que no tenía nada de presunción: «Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando era chava». Rodrigo ya no preguntó nada por un rato. La respuesta le llegó de una forma que no invitaba a más dudas. No porque fuera cortante, sino porque era completa. Tenía el peso de una experiencia que no necesitaba adornos. Caminaron otra cuadra en silencio. La calle fue cambiando de cara conforme avanzaban. Los edificios bajos fueron reemplazados por construcciones todavía más viejas, con portones de fierro y jardines chiquitos y descuidados. El barrio tenía ese aire de un lugar que alguna vez fue muy movido y que ahora existía en un ritmo lento, como si el tiempo pasara distinto ahí. «Aquí es». Elena se detuvo.
Era una clínica de reposo. Rodrigo lo supo por la placa pequeña, casi borrada, que estaba junto al portón, el nombre de la clínica grabado en letras que ya habían perdido la pintura. El edificio tenía 3 pisos, paredes color crema que el tiempo había vuelto de un tono indefinido entre amarillo y gris, y ventanas con protecciones de fierro que quizá alguna vez fueron verdes. Se veía a la recepcionista a través del vidrio de la entrada. Una señora de mediana edad, leyendo algo con una lamparita de escritorio como única luz en el mostrador. «¿Qué es este lugar?», preguntó Rodrigo, pero con otro tono en la voz. Ya no era la pregunta objetiva del patrón, era otra cosa. Una clínica de reposo sencilla. Elena miró la fachada con una familiaridad que revelaba cuántas veces se había parado en ese mismo punto. «Vengo aquí después de las clases, casi todas las noches. A veces me quedo solo 15 minutos, a veces más. Depende de cómo esté él». «¿Él quién?». Ella volteó a ver a Rodrigo. Pasaron al menos 3 segundos de un silencio muy nítido antes de que respondiera. «Un señor que lleva aquí casi 2 años, un hombre ya muy mayor. No tiene familia que lo venga a ver». Hizo una pausa. «Al menos, que lo venga a ver todavía». Había algo en esa última frase, un acento imperceptible, un peso pequeño y preciso, que hizo que Rodrigo la mirara de otra forma. Pero ella ya se había dado la vuelta hacia el portón y estaba tocando el timbre. La recepcionista los dejó pasar sin broncas. Saludó a Elena por su nombre, con la confianza de quien ya ha repetido ese ritual 1000 veces, y le lanzó a Rodrigo una mirada discreta antes de volver a su libro. El pasillo olía a ese aroma específico de esos lugares, una mezcla de desinfectante, comida tibia y algo que no era exactamente vejez, sino el tiempo amontonándose sobre sí mismo. Había fotos viejas en las paredes, paisajes que no se distinguían bien, una plaza, una iglesia chiquita, y el sonido de un aparato en algún cuarto de arriba, un ritmo constante y suave que se mezclaba con el silencio del pasillo. Tercer piso. La escalera tenía un barandal de madera que rechinaba en el segundo escalón. Elena subía con cuidado pero sin dudar, como quien ya se sabe de memoria cada rincón de ese camino. El cuarto era el último a la izquierda. La puerta estaba entreabierta. Elena tocó suave con los nudillos antes de abrir más. Entró primero. Rodrigo se quedó un paso atrás, en el marco de la puerta, y miró hacia adentro. El cuarto era chiquito, con una ventana angosta que dejaba entrar la noche como una línea de luz débil. La cama de fierro era sencilla, con una cobija doblada a los pies y una sábana blanca un poco amarillenta. Había una mesita de noche con un vaso de agua, un frasco de medicina y una foto chiquita en un portarretratos que Rodrigo no alcanzaba a ver desde la puerta. Y en la cama, bajo la cobija ligera que le llegaba al pecho, había un hombre muy anciano. Decir anciano era poco. Era un hombre que parecía haber llegado a esa etapa en la que el cuerpo se va rindiendo al peso de los años de forma visible. Los brazos flacos sobre la cobija, la piel casi transparente en las manos, la cara llena de arrugas que formaban un mapa de décadas. Respiraba de forma regular, ayudado por un aparato discreto junto a la cama, y tenía los ojos cerrados. Tenía el cabello totalmente blanco, corto, y la boca un poco abierta mientras descansaba. Rodrigo miró a ese hombre y sintió algo. No fue reconocimiento, todavía no, pero sí una inquietud, una sensación borrosa de que había algo ahí que él debería saber y no sabía. Como cuando tienes el nombre de alguien en la punta de la lengua. ¿Quién es? La voz de Rodrigo salió más baja de lo que planeaba, ajustándose solita al silencio del cuarto. Elena se quedó parada junto a la cama un momento antes de contestar. Miraba al anciano con una expresión que era, al mismo tiempo, cuidado y una tristeza serena. La tristeza de quien ya pasó por el proceso de aceptar algo difícil y ahora carga con un peso que ya domó. Se llama Vicente Peixoto. Hizo una pausa. Fue chofer de una familia por más de 20 años. La familia de usted, señor. El chofer de su padre. El silencio que siguió tenía una textura diferente a todos los demás silencios de esa noche. Rodrigo miró al hombre de la cama con otros ojos. Vicente Peixoto. Don Chente. El nombre atravesó capas de memoria como una piedra lanzada al agua estancada, haciendo círculos que él no esperaba. Chente. Don Chente. El chofer de su papá.
Había una imagen vaga y lejana como las que sobran de la infancia. Un hombre de uniforme oscuro, callado, siempre parado junto a una camioneta grande y negra, esperando en el patio de la casa de la familia. Una presencia constante de tantos años que se había vuelto parte del paisaje, invisible como los muebles. Rodrigo debía tener 8 o 10 años cuando vio a ese hombre por última vez, 34 años atrás. ¿Cómo lo conociste? Helena tardó en responder. Cuando lo hizo, eligió las palabras con mucho cuidado, como si cada una tuviera que ir en el lugar exacto antes de seguir. Mi mamá lo conoció antes que yo. Ella trabajó en la casa de su familia cuando era más joven, en la cocina. Pausa. Cuando ella falleció hace 3 años, entre sus cosas había un cuaderno con la dirección de esta clínica y el nombre de él. Vine una vez por curiosidad. Él estaba despierto ese día. Me reconoció por la cara. Dijo que yo tenía los ojos de mi madre. Rodrigo no podía dejar de mirar al hombre en la cama. Don Chente. Ese hombre había manejado el carro de su padre durante décadas. Había estado presente en años enteros de la historia familiar, en los viajes largos a otras ciudades, en las salidas de madrugada que Rodrigo a veces veía por la ventana de su cuarto cuando era niño, en las llegadas silenciosas que anunciaban que su papá regresaba después de días fuera. Un testigo de una vida que Rodrigo creía conocer por completo. ¿Está consciente? A veces se queda despierto por ratos más cortos ahora. El doctor dijo que es cuestión de semanas. La voz de Helena no temblaba, pero se notaba el esfuerzo por mantenerse firme. Como si la frase hubiera despertado algo. El anciano movió los labios. Las manos, delgadas como papel, se movieron un poco sobre la cobija. Y entonces abrió los ojos. Despacio, con esa dificultad de quien despierta de un sueño muy profundo, de quien tiene que navegar de regreso a la superficie desde muy lejos. Helena se inclinó un poco hacia él. Don Chente, aquí estoy. Los ojos del anciano se enfocaron en ella con ese reconocimiento lento de quien ya no procesa al instante. Luego pasaron a Rodrigo. Se quedaron fijos en él por un momento que pareció eterno, examinándolo, tratando de encajar esa cara en algún archivo muy lejano. Y entonces algo cambió en esa mirada. No fue de golpe. Fue como ver una vela encenderse. Primero una chispa, luego una flama pequeña y firme. El huerco del jardín. La voz era un hilo, pero era voz. Tenía una cualidad que no era de alguien senil. Era antigua. Ya creció. Una sonrisa lenta, cansada, que dejaba ver la estructura de la cara que había sido, hace décadas, la de un hombre fuerte. Rodrigo dio un paso hacia adentro del cuarto. El piso rechinó. Se acercó a la cama y miró a ese hombre que había sido una sombra de su infancia. Una presencia constante que nunca había merecido suficiente atención, porque los niños no se fijan en los choferes de sus papás. Ahora estaba ahí, frágil y chiquito bajo esa cobija, pero con los ojos vivos y directos de alguien que todavía tenía algo que decir. Don Chente. Rodrigo no supo qué más añadir. Era un saludo y una confirmación al mismo tiempo. El viejo lo miró un largo rato. Luego miró a Helena, con una expresión que tenía algo de la pregunta más vieja del mundo. La pregunta de quien carga un peso por mucho tiempo y necesita saber si por fin llegó el momento de soltarlo. Helena asintió. Un movimiento chiquito, casi imperceptible. Don Chente cerró los ojos un instante. Cuando los abrió de nuevo, tenían otra cualidad. La calma de quien ya tomó una decisión y pasó al otro lado. Siéntese. No fue una orden, fue un favor. La voz era fina y cansada, pero decidida. Tengo algo que contarle. Llevo cargando esto casi 40 años. Las manos se movieron un poco buscando apoyo. Ya debería haberlo dicho antes. Es que el miedo es una cosa muy pesada cuando uno está joven. Un silencio breve, cuando uno está viejo también. Pero llega un momento en que el peso es más grande que el miedo. Rodrigo jaló la única silla del cuarto y se sentó junto a la cama. Helena se quedó de pie del otro lado, con los brazos cruzados suavemente sobre el pecho. Por la ventana angosta entraba el fresco de la noche. El aparato junto a la cama seguía con su ritmo constante y neutro, y el viejo chofer empezó a hablar, despacio, con la voz de quien tiene que escoger cada palabra no para apantallar, sino porque sabe que las palabras, una vez dichas, ya no regresan, y quiere que las que se queden sean las correctas.
Hablaba del pasado como quien nunca pudo hablar de él, con un alivio mezclado con el costo de quien arranca algo que echó raíces demasiado profundas para salir sin que duela. Hablaba de la casa de los Mondragón, de la época en que el papá de Rodrigo, don Octavio Mondragón, todavía era un hombre con toda su fuerza, construyendo lo que sería el primer núcleo de lo que Rodrigo heredaría después. De doña Sofía, la mamá de Rodrigo, una mujer a la que Chente describió con un cuidado especial, como quien quiere ser justo con alguien que ya no puede defenderse. Una mujer guapa, inteligente, que se había casado muy joven con Octavio y que había descubierto con los años que ese matrimonio era más de conveniencia y apariencias que de cualquier otra cosa. Rodrigo escuchaba en silencio. Tenía una rigidez en la cara que no era por defenderse. Era la expresión de quien recibe información de alto voltaje y mantiene el cuerpo tenso para que no se le escape nada. Chente habló de un maestro, un hombre que doña Sofía había conocido en un tiempo en que Octavio se iba de la ciudad por semanas enteras cuidando los negocios y la expansión de la empresa. Un hombre callado, que daba clases de historia en una prepa del centro, que no tenía lana ni posición, pero que había mirado a doña Sofía como si fuera una persona completa y no solo una parte decorativa de un arreglo familiar. Se enamoró, dijo Chente, con una delicadeza que no juzgaba ni perdonaba. Solo nombraba las cosas por su nombre. De verdad, la señora todavía era muy joven y estaba muy sola, aunque nadie lo viera desde afuera porque la casa era preciosa y el marido tenía mucha lana. Rodrigo sintió que algo se le apretaba en el pecho. No fue una sorpresa total. Había, en los recuerdos borrosos de su infancia, momentos que nunca supo cómo interpretar. La tensión que se sentía en ciertas cenas, el silencio especial que su papá instalaba a veces, que no era el silencio neutro de un hombre cansado, sino el silencio cargado de alguien que sabe algo y decidió no soltarlo. Hubo una sola vez que Rodrigo guardaba sin saber por qué, en la que escuchó la voz de su mamá, desde el pasillo, hablando bajo con una intensidad que no era de una plática cualquiera. Y luego nada, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe. Se quedó embarazada. Las palabras de Chente cayeron con un peso seco. No de don Octavio. El silencio del cuarto se volvió de otra calidad. El aparato junto a la cama siguió con su ritmo igual, indiferente a todo. Don Octavio se enteró. Chente cerró los ojos un momento, como si necesitara oscuridad para seguir. Y tomó una decisión que nunca pude olvidar, que nunca debía haberme callado. Elena no se movió del otro lado de la cama. Tenía los ojos fijos en el viejo, pero había en ella la actitud de quien ya sabe lo que sigue, que ya ha escuchado pedazos de esta historia antes, en fragmentos, y que ahora espera la versión completa, con una serenidad que le costó mucho construir. Rodrigo la miró, y por primera vez esa noche, con el viejo hablando todavía despacio a su lado, con la noche afuera volviéndose más fría, con el ritmo del aparato llenando el silencio entre palabra y palabra, por primera vez, algo en la cara de Elena Santos Coy hizo que Rodrigo se diera cuenta de que esa historia no era solo sobre el pasado. Era sobre ellos dos. Venía hacia ambos como una ola que viene desde lo profundo del mar, sin prisa, sin aviso, pero con una fuerza que no hay forma de detener cuando por fin llega a la orilla. Don Chente siguió hablando, y ninguno de los dos lo interrumpió. La voz de Don Chente tenía esa textura de las voces que están al final de una vida larga, fina, gastada, pero con una presencia que se negaba a apagarse ante lo importante de lo que tenía que decir. Hablaba con pausas. A veces cerraba los ojos unos segundos, no por cansancio, sino para concentrarse, como quien navega de regreso a un lugar muy lejano y necesita silencio para hallar el camino. Doña Sofía no le dijo nada a nadie. En ese entonces, una mujer de buena familia no hablaba. No había lugar para eso. El embarazo se ocultó por meses. Ella usaba ropa holgada, se la pasaba más en la casa, y don Octavio viajaba un buen. Chente respiró con cuidado. Pero ya casi al final, cuando ya no se podía tapar el sol con un dedo, don Octavio enfrentó a doña Sofía y le dijo que esa criatura no iba a entrar en esa familia, que él sabía de quién era, que ya se había enterado de lo del maestro y que la historia se acababa ahí. Rodrigo estaba hecho piedra en la silla. Ya no era la rigidez defensiva de antes, era otra cosa. Era la inmovilidad de quien se da cuenta
de que el suelo que creía firme tiene un límite. Don Octavio le dijo que ella se podía quedar, que no iba a mandar a la familia al diablo, que había un apellido que cuidar, que había negocios que dependían de la facha de una familia estable. El viejo hizo una pausa larga, pero que la criatura no se quedaba. La palabra criatura cayó en el cuarto con un eco que parecía seguir vibrando después de dicha. ¿Qué pasó con ella? La voz de Rodrigo salió cuidadosa, como si supiera que la respuesta podía ser frágil. Chente abrió los ojos y miró al techo un momento. Doña Sofía tuvo a la niña en una clínica chiquita, fuera de la ciudad, registrada como el parto de otra mujer. La internaron sola. Yo la llevé. Un latido de silencio. Fui el único que la llevó. El viejo movió tantito la cabeza hacia Elena, al otro lado de la cama. Fue un gesto mínimo, pero con la precisión de una flecha. En la cocina de la casa trabajaba una muchacha. Se llamaba Candelaria. Una chava de familia humilde, muy buena. Llevaba 3 años ahí. Chente respiró con algo de trabajo. Ella escuchó el pleito de los señores cuando don Octavio descubrió el embarazo. Oyó todo. Y cuando doña Sofía regresó de la clínica sin la niña, porque don Octavio ya había arreglado que la mandaran a un hogar lejos con cualquier familia, fue Candelaria la que entendió qué había pasado. Elena ni se inmutó, pero había una atención en ella que era total, esa atención que se siente en todo el cuerpo, no solo en los ojos. Candelaria fue tras la niña. No sé cómo le hizo. Nunca le pregunté por miedo a saber. Solo sé que desapareció de la casa a los pocos días. Don Octavio dijo que la había corrido por falta de respeto, pero doña Sofía nunca dijo nada. Se quedó callada como se quedaba callada para todo. Una pausa más larga. Nunca supe qué fue de Candelaria después. Supe que se había ido a otra ciudad. Supe, mucho tiempo después, que había criado a una niña. El cuarto parecía haberse hecho más chiquito. Rodrigo lo sintió físicamente, como si las paredes se hubieran acercado un poco, como si el aire pesara más. Miró a Elena con una lentitud que no era drama, sino inevitabilidad, como cuando sigues una línea larga y llegas al punto de donde salió. Elena seguía mirando al viejo, pero había en sus ojos, muy guardado, muy contenido, algo que era el costo de oír eso por segunda o tercera vez y que doliera como si fuera la primera. Candelaria era el nombre de tu mamá, no fue una pregunta. Fue Rodrigo llegando a un lugar con las piezas que se iban poniendo una a una. Elena asintió, una inclinación leve de cabeza, más para ella misma que para él. Ella te crió, siguió Rodrigo, con la voz más baja. Me crió como su hija. Elena habló con una firmeza serena. Nunca me dijo nada. Crecí pensando que era hija adoptada de unos parientes lejanos. Ella siempre era muy vaga con eso. Decía que familia es quien te cuida, que un papel no hace el amor. Yo pensaba que era su filosofía de vida. Una pausa breve. Cuando ella se fue hace 3 años, hallé entre sus cosas un sobre con fotos, un cuaderno con notas, la dirección de esta clínica y el nombre de don Chente. Elena miró al viejo con una ternura que no era dependencia, sino gratitud de adulta. Vine aquí, y él me contó las primeras partes, poco a poco. Chente tenía los ojos cerrados ahora, pero estaba despierto. La respiración rítmica y el leve movimiento de sus labios delataban que estaba consciente. Hay más, la voz del viejo bajita pero firme. Hay algo que nunca le conté a nadie ni a ella. Puso un énfasis en la última palabra que delataba el peso de algo guardado muy hondo. Algo sobre doña Sofía. Rodrigo no hizo ni un ruido. Doña Sofía vivió con eso el resto de su vida. Lo crió a usted, que era el único hijo que don Octavio aceptaba como suyo, con todo el amor que pudo. Pero cargó con aquello. Yo lo vi. Chente abrió los ojos otra vez y había en ellos algo que iba más allá del cansancio. Era la claridad de quien ya está del otro lado y puede ver de lejos lo que antes tenía muy cerca. En sus últimos años, antes de que don Octavio también se fuera, me llamó una vez, solo una vez en el jardín cuando los dos estábamos solos. Me dijo que había guardado los papeles, que la niña tenía derecho a saber, que ella no pudo hacerlo en vida, pero que había dejado un camino. ¿Qué camino?, preguntó Rodrigo. El cuaderno. La voz del viejo se hizo más fina. Candelaria tenía el cuaderno. Yo le di la dirección de esta clínica a Candelaria antes de que se fuera de la ciudad, años atrás, porque siempre supe que un día
alguien vendría a preguntar. Nunca supe si lo iba a usar, si lo iba a guardar o si lo iba a tirar a la basura. Una sonrisa mínima, cansada y llena de significado. Y de repente, aparece esta muchacha un día, con los ojos de Candelaria en la cara, preguntando por Vicente Peixoto. Ahí supe que el camino había funcionado. El silencio que se quedó después no era un silencio vacío. Era el silencio de un lugar que acaba de recibir demasiada información para procesarla de golpe, como una máquina que necesita un momento para absorber la carga antes de seguir jalando. Rodrigo se quedó mirando sus propias manos un buen rato. Eran las manos de un hombre de 44 años que había levantado una empresa, criado a un hijo, enterrado a una esposa y que creía conocer la historia de su familia con la misma precisión con la que conocía los contratos que firmaba. Las mismas manos que en ese momento sostenían una pieza de un rompecabezas que ni sabía que existía. Su mamá había tenido una hija que su papá rechazó, que una empleada salvó por puro amor, que creció en otra ciudad, en otra vida, pensando que era hija adoptada de parientes lejanos. Una hija que ahora tenía 31 años, que se llamaba Elena Santos Coy, que cruzaba la ciudad en camión cada noche para ayudar a niños a leer, que había llegado a su casa con una bolsa de piel y una voz tranquila y una capacidad inexplicable para entender a su hijo desde el primer día. Levantó la vista y miró a Elena. Ella lo estaba mirando. Había entre los dos, en ese instante, la cualidad de algo que se ve por primera vez después de haber estado enfrente todo el tiempo. Esa sensación desorientadora de darte cuenta de que lo que estabas viendo no era lo que creías. Los ojos de Elena no eran los de la nana eficiente que organizaba la mochila de Mateo y lavaba tazas de noche. Eran ojos que guardaban una historia que era, de algún modo, la misma historia que la de él, salida del mismo punto, partida por una decisión violenta de un hombre que ya no estaba para dar explicaciones. Tú lo sabías, no fue una acusación, fue una verdad. Sabía la parte que él me contó. Elena escogió las palabras con su cuidado de siempre, pero había algo distinto en su voz, una apertura, como una ventana que se fue abriendo durante la noche y que ahora estaba de par en par. No sabía cómo lo ibas a tomar, no sabía si había más. Vine a trabajar a tu casa porque... Hizo una pausa, porque necesitaba estar lo suficientemente cerca para entender cómo decírtelo, si debía decírtelo, lo que la verdad te haría a ti. Te recomendaron un detalle que le vino a la memoria. Lupita, que conoció a mi mamá hace muchos años, que sabía algo de la historia, que nunca supo los detalles, pero que me dio una entrada, un acento leve. No fue un accidente. Rodrigo se quedó callado un largo tiempo. Afuera la madrugada tenía esa consistencia especial, ni noche cerrada, ni anuncio del amanecer, un tiempo intermedio que no pertenecía del todo a ningún lado. Don Chente había cerrado los ojos otra vez. Esta vez el descanso se sentía distinto, como el peso de quien por fin dejó algo muy pesado en el suelo después de mucho tiempo cargándolo, y ahora tiene por fin las manos libres. Rodrigo se levantó de la silla despacio, fue a la ventana angosta y se quedó parado frente a la calle. Una calle vacía, el cono de luz de un poste, el silencio del barrio viejo. Se quedó ahí varios minutos. Elena no dijo nada. Se quedó junto a la cama, con la mano puesta suavemente en el barandal de fierro, esperando con la paciencia de quien ya sabe que hay cosas que no tienen atajos. Tengo que pensar. Cuando Rodrigo por fin habló, la voz le salió con una calma que no había planeado, una calma que no era frialdad, sino el esfuerzo de un hombre que aprendió toda la vida a no dejar que la emoción mandara, siendo probado en los límites de ese aprendizaje. Lo sé, dijo Elena. Debiste habérmelo dicho antes. Era la verdad, y lo dijo sin dureza. Debí, aceptó ella sin defenderse. Pero tenía miedo, no de ti, de lo que esto le haría al niño, a la rutina que por fin tenía, una pausa. Tenía miedo de ser un caos más en la vida de un niño que ya había pasado por suficiente caos. Rodrigo se dio la vuelta desde la ventana y la miró. Por un momento, solo un momento, la compostura que mantenía como una armadura cedió un poco, y lo que apareció debajo no fue debilidad. Fue un hombre que estaba aguantando mucho peso y que necesitaba un momento para acomodarlo. Vamos a necesitar platicar mucho, dijo él. Lo sé, pero ahorita no.
Miró a Chente, que respiraba con la regularidad tranquila del sueño. Ahorita él necesita descansar, y nosotros también. Salieron juntos del cuarto. Bajaron la escalera en silencio. Pasaron junto a la recepcionista, que ya cabeceaba, y salieron por la puerta de la clínica a la noche que se estaba poniendo más fría. En la banqueta, los dos se detuvieron un momento, sin saber bien qué decir. Dos extraños que eran quizá mucho menos extraños de lo que habían pensado hasta esa noche. «Te llevo», dijo Rodrigo. «No es necesario. No es por educación. Es tarde y la calle está sola». Ella se quedó un instante y luego asintió, con ese gesto mínimo que era su forma de aceptar lo que no había pedido, pero que era razonable aceptar. Fueron de regreso a la camioneta en silencio. Salieron del barrio viejo por las calles que Rodrigo había recorrido antes en la persecución y que ahora recorría de vuelta con una vida totalmente distinta acomodada en el pecho. Las luces de la ciudad eran las mismas, los postes los mismos, el trayecto igualito. Pero quien pasaba por ahí en ese momento era alguien distinto a quien había pasado antes. Frente al departamento chiquito donde vivía Elena, él esperó a que ella entrara y se quedó parado en la camioneta unos minutos más después de que la ventana del piso de arriba se prendió y luego se apagó. Luego manejó de regreso a su casa, al fraccionamiento silencioso, al cuarto donde Mateo dormía con esa profundidad tranquila de los niños que por fin hallaron paz. Se quedó parado en la puerta del cuarto de su hijo un buen rato, mirando la figura chiquita bajo la cobija, escuchando su respiración suave. 7 años. Tenía 7 años y no sabía que existía una mujer que lo ayudaba a leer todos los días y que era, posiblemente, la tía que nunca supo que tenía. Rodrigo recargó la frente en el marco de la puerta un momento, cerró los ojos, respiró profundo y la noche siguió su curso, indiferente y paciente, mientras dentro de ese hombre algo que había sido sólido toda su vida empezaba, muy despacio y sin aviso, a tomar una forma nueva. Hay mañanas que llegan con la certeza callada de que nada va a ser igual que ayer. No es un anuncio, no es un trueno, es una luz distinta, una textura diferente en el aire, una sensación en el cuerpo antes de que la mente acomode las ideas. Rodrigo despertó así esa mañana, con el peso de una noche que no durmió de verdad y con la claridad extraña de quien pasó la madrugada entera digiriendo algo que todavía no tenía forma. El café ya estaba listo cuando bajó a la cocina. Mateo todavía dormía. Era temprano antes de su hora natural. Rodrigo se quedó parado frente a la ventana de la cocina, con la taza en las manos, mirando el jardín lateral. La puerta por la que Elena salía todas las noches estaba cerrada como siempre. El pasto estaba húmedo por el rocío de la madrugada. Un pájaro saltaba de rama en los árboles del fondo, con la despreocupación total de quien no tiene ninguna revelación que procesar. Había seguido a la nana de su propio hijo 3 noches seguidas. Descubrió que cruzaba la ciudad para enseñar a niños a leer en un edificio despintado. Y luego fue llevado a un cuarto de clínica donde un viejo chofer de su papá había pasado casi 40 años guardando un secreto que involucraba a su propia madre, a una niña nacida y separada de inmediato, y a la mujer que ahora vivía al otro lado de la ciudad y cuidaba a su hijo todos los días. Puesto así en orden parecía imposible, pero era lo que había pasado. En los días que siguieron, Rodrigo funcionó en el piloto automático que los años de disciplina habían construido en él. Iba a la oficina, atendía juntas, firmaba papeles, contestaba correos, tomaba decisiones. Los empleados no notaron nada. La máscara de eficiencia era vieja y le quedaba perfecta. Pero había un nivel más profundo, donde el proceso que no podía hacer consciente estaba pasando de todos modos, como un sistema corriendo en el fondo, reorganizando archivos que se habían salido de su lugar. Le llamó al único contacto que tenía con acceso discreto a información de registros, un abogado de confianza, el licenciado Estrada, que lo había asesorado en temas de la empresa y que tenía conexiones en el registro civil. No le explicó por qué. Le pidió checar registros de nacimiento de una fecha específica y de una clínica fuera de la ciudad, con el nombre de la madre. Estrada no hizo preguntas. Le pagaban para no hacerlas. Mientras esperaba, Rodrigo fue solo a la casa de la familia donde creció, que se había vendido cuando sus papás fallecieron, pero cuyo barrio todavía visitaba a veces, sin razón clara,
con ese impulso que los lugares de la infancia tienen sobre los adultos. Se quedó parado en la banqueta frente a la casa que ahora tenía otro dueño, otra pintura, otro jardín. Intentó recuperar recuerdos con una atención que nunca antes había puesto. Su mamá, doña Sofía Mondragón. Él la conoció como una mujer serena, organizada, que leía mucho y hablaba con medida y que rara vez demostraba emociones más allá de una ternura controlada. Había entre él y su madre un cariño real, pero también una distancia que Rodrigo siempre le achacó a su carácter, a la reserva natural de una mujer de esa generación que aprendió que los sentimientos no se andan exhibiendo. Nunca se imaginó que esa reserva era, en realidad, el peso de un silencio que cargó toda la vida, que había amado a alguien más, que se había embarazado de ese alguien, que había dado a luz a una hija que su esposo rechazó y que vivió los años siguientes mirando al único hijo que le quedó, mientras sabía que había otro hijo en algún lugar del mundo, creciendo sin saber quién era. ¿Cuánto le habrá costado eso? Rodrigo no lo sabía, nunca lo sabría, pero por primera vez miraba la imagen que guardaba de su madre, la mujer serena que leía mucho, y veía en ella no frialdad, sino resistencia, no distancia, sino el costo de guardar algo que no había forma de compartir. Regresó a casa sin llegar a ninguna conclusión, pero con algo distinto en el pecho, una apertura donde antes solo estaba la imagen rígida de una familia que creía conocer de cabo a rabo. Esa semana, Elena siguió con la rutina como si la noche en la clínica no hubiera pasado. Llegaba a tiempo, cuidaba a Mateo, hacía el lunch, ayudaba con la tarea. La única diferencia era una cualidad en el silencio entre los dos cuando se topaban en el pasillo o la cocina. Un silencio que se había vuelto distinto, más denso, más consciente, como el silencio entre dos personas que compartieron algo grande y todavía no saben cómo seguir después de eso. Una noche, mientras ella organizaba su bolsa para irse, Rodrigo dijo sin haberlo planeado: «Mi papá, ¿tú sabías cómo era él?». Ella se detuvo con la mano dentro de la bolsa. Se quedó un momento así. Luego sacó la mano y se volteó hacia él. «Solo lo que don Chente me contó y lo que mi mamá escribió en el cuaderno». «¿Qué escribió?». Que era un hombre que no aguantaba que lo contradijeran, que había una dureza en él que ella nunca entendió de dónde venía. Una pausa. Escribió que doña Sofía le tenía miedo de una forma que no era física. Era un miedo a desaparecer, a que la borraran. Rodrigo se quedó quieto un momento. Luego dijo, bajito: «Yo lo admiré mucho, toda la vida». «Lo sé». No había juicio en la respuesta de Elena. La gente que hace cosas que duelen a los demás a veces tiene cualidades reales. Las dos cosas pueden ser verdad. No hace que lo que hizo esté menos mal. No, no lo hace. Ella lo miró con una claridad que no era juicio, pero sí honestidad pura. Pero ayuda a entender por qué es tan difícil aceptarlo. Él se quedó mirándola un instante más de lo normal. Había en esa mujer una integridad que lo desconcertaba, no porque fuera rara, sino porque era una cualidad que él pocas veces había encontrado: la capacidad de sostener la verdad sin que la verdad la tumbara. En los días siguientes, Rodrigo fue al departamento de su madre, que se había vuelto bodega de las cosas de la familia tras su muerte, con todo cerrado mientras él decidía qué hacer. Nunca había tenido prisa por abrir esas cajas, esas carpetas, esos closets. Ahora sí. Pasó una tarde entera abriendo y cerrando cosas. Halló ropa doblada con un cuidado que lo conmovió sin saber bien por qué. Halló libros con notas en las orillas, la letra chiquita de su madre, comentarios sobre personajes, subrayados en partes que hablaban de decisiones imposibles, de amores que no hallan lugar, de silencios que pesan. Halló cartas de amigas de la juventud que revelaban a una mujer mucho más alegre de la versión contenida que él conoció. Y al fondo de un cajón con llave, con la llave pegada con cinta abajo del riel, halló un sobre. No tenía nombre el sobre, solo tenía un pedazo de cinta canela ya amarillenta por los años, con una nota a lápiz que el tiempo había borrado, pero que todavía se leía: «Para cuando sea la hora». Rodrigo se quedó con el sobre en las manos un buen rato. Afuera el día se iba oscureciendo y él no había prendido las luces. Se quedó en la penumbra con ese sobre, con el peso de algo que esperó décadas para ser abierto, con la sensación de que la hora había llegado
y ya no se podía dejar pasar. Lo abrió. Era una carta, escrita a mano con la letra de su madre, pero una versión distinta de la letra que él conocía, más inclinada, con la presión irregular de quien escribe con una emoción que no le cabe en los dedos. No iba dirigida a nadie, iba dirigida al universo, o al tiempo, o a quien fuera que hallara ese sobre cuando llegara el momento. La leyó. Su madre escribió sobre la niña, no con arrepentimiento, sino con una clase de amor silencioso e imposible que cargó por décadas sin tener a quien decírselo. Escribió que había dejado una pista en Candelaria, que había confiado en ella para guardar aquello con vida, para pasarlo adelante, que había rezado años para que esa cadena no se perdiera, para que la niña algún día supiera que fue amada antes de ser separada, que la partida no fue abandono, sino desesperación. Y al final de la carta, en un párrafo corto y fuerte como una promesa: si esta carta llegó a tus manos, es porque el camino funcionó. Y si eres quien imagino que eres, entonces hallaste también al otro hijo, al que se quedó. Él es bueno, aunque no siempre sepa cómo demostrarlo. Cuídalo. Deja que él te cuide. Ustedes están hechos del mismo lugar. Rodrigo dobló la carta con las manos que no estaban del todo firmes. Se quedó en silencio en el cuarto que se oscurecía, con ese papel en las manos, con la voz de su madre llegando de un tiempo que ya pasó, pero que, en ese instante, estaba totalmente presente. Necesitaba una prueba, no porque dudara. Había una verdad que estaba más allá de la duda, instalada en el pecho con la solidez de las cosas que el cuerpo reconoce antes que la mente. Pero porque Rodrigo era el tipo de hombre que necesitaba que los hechos existieran en el mundo real, no solo dentro de él. Y porque Elena se lo merecía también. No una historia, no una carta, no la palabra de un viejo, sino una certeza que fuera de ella, que nadie pudiera cuestionar. Le llamó al licenciado Estrada de nuevo. Le pidió que le recomendara un laboratorio especializado en genética, con discreción garantizada. Después de colgar, se quedó parado en la ventana un largo rato, mirando la ciudad que seguía su ritmo, ajena a lo que se estaba reorganizando dentro de un departamento en el piso 12. Esa misma noche, Mateo dijo algo durante la cena que se quedó resonando. El niño se había comido la mitad del plato y luego se detuvo, con la cuchara en el aire, con esa cara de niño que está llegando a una conclusión y no tiene filtro para no soltarla. Papá, Elena es como de la familia, ¿verdad? Rodrigo levantó la vista del plato. ¿Por qué piensas eso, campeón? El huerco se encogió de hombros con la naturalidad que solo tienen los niños. Porque nos cuida como cuida la familia, diferente a cuando es solo chamba. Rodrigo se quedó mirando a su hijo un momento, y por dentro de toda esa estructura que había construido toda su vida para mantener las emociones donde no estorbaran, por dentro de todo eso, sintió algo que no tenía un nombre sencillo. Era algo entre reconocimiento y humildad, la sensación de un hombre que pasó la vida organizando el mundo en tablas y que estaba aprendiendo, tarde pero de verdad, que algunas cosas que importan no caben en ninguna tabla. Sí, dijo por fin, para el hijo que esperaba con los ojos bien abiertos. Sí es de la familia. Y Mateo asintió con la seriedad de sus 7 años, satisfecho, y volvió a su plato con la tranquilidad de quien vio su propia percepción confirmada por el adulto que debía saber. Para él, la plática se había acabado. Era simple, era obvio, era lo que el corazón ya había resuelto antes que la cabeza. Para Rodrigo, era el inicio de una plática que todavía tardaría semanas en terminar. Pero algo se había movido. Era sutil como un hilo puesto en el lugar correcto de una estructura compleja, invisible para quien no sabe qué busca, pero capaz de cambiar el equilibrio de toda la construcción. La casa seguía igual, el café era el mismo, la puerta lateral era la misma, pero quien vivía en ese espacio estaba, despacio y sin aspavientos, hallando un acomodo nuevo, un arreglo que no fue planeado, que no estaba en ninguna tabla, que había llegado quedito como esas historias que no piden permiso para empezar. Y allá afuera, en las calles viejas del barrio que Rodrigo había aprendido a conocer, la maestra Yolanda borraba el pizarrón de triplé y verde con un trapo viejo y los niños salían con sus cuadernos bajo el brazo hacia la noche que esperaba.
y una silla en el tercer piso de una clínica de paredes crema seguía ocupada por un hombre que pasó décadas esperando el momento de soltar un peso que no era suyo, pero que cargó por amor a lo que es correcto. Y el peso por fin se había dejado en el suelo. Hay una diferencia entre saber algo y tener la certeza confirmada en el mundo real. Rodrigo había llegado a un punto donde saber ya no bastaba, no por falta de fe en lo que Chente contó, ni porque la carta de su madre dejara lugar a dudas, sino porque había algo en el empresario metódico que fue toda su vida que necesitaba que la verdad existiera en papel, en examen, en números, para que después, cuando el mundo pidiera explicaciones, tuviera más que la palabra de un viejo moribundo y la intuición de un corazón que apenas aprendía a funcionar sin control. El licenciado Estrada le recomendó una clínica de genética en la ciudad. Discreta, eficiente, con resultados rápidos. Rodrigo no explicó nada más allá de lo necesario, solo que ocupaba un análisis de parentesco entre dos adultos, con máxima confidencialidad, y un laudo que fuera legalmente válido. Estrada asintió con su profesionalismo de siempre y se guardó la pregunta que claramente tenía en la punta de la lengua. La parte más difícil era Elena. Tuvo que escoger el momento, el tono, las palabras, con la misma atención que ponía en propuestas de negocios importantes, solo que esta vez el contrato era otro, era la verdad, y la otra parte era una mujer que había construido su identidad sobre una historia que se estaba deshaciendo. Fue una tarde en que Mateo se había quedado en casa de un amiguito después de la escuela. La cocina estaba sola cuando él llegó. Elena estaba lavando un refractario, de espaldas a la puerta, y cuando él entró, ella se volteó con su naturalidad de siempre, pero había en el movimiento algo de anticipación, como si ella también supiera que la plática que habían pospuesto ya le tocaba suceder. «Tengo que pedirte algo», dijo él directo. Era su estilo. «Y necesito que entiendas que no dudo de lo que dijo don Chente, ni de lo que escribió tu mamá. No es por duda». Elena se secó las manos en el trapo con un movimiento lento. «Es por la prueba». «Sí». Se quedó mirando el trapo en sus manos un momento. Luego asintió con ese gesto corto y preciso que era su forma de confirmar lo que ya había decidido internamente antes de que la pregunta terminara. «Yo también quiero. No por la misma razón que tú. Tú necesitas el papel». Una pausa. «Yo necesito paz». Había una diferencia enorme en esas dos motivaciones, y los dos lo sabían, y ninguno intentó hacerla menos. Eran cosas legítimas y distintas. Él ocupaba un documento que hiciera la verdad real ante el mundo. Ella ocupaba un hecho que hiciera que su nueva identidad, la que se estaba levantando sobre las ruinas de la que se cayó, fuera lo bastante sólida para apoyarse en ella. Fueron juntos a la clínica una mañana de semana mientras Mateo estaba en la escuela. Ninguno de los dos habló mucho en la camioneta. La ciudad pasaba por las ventanas con el ritmo de siempre. El tráfico de las avenidas, los tráileres que Rodrigo reconocía como parte de su sector, las calles más calmadas de las colonias residenciales. Él manejó con su atención de siempre, y ella se quedó mirando por la ventana con una cara que no era de nervios. Era más bien una disposición, la de quien va al encuentro de algo que ya no se puede aplazar. La clínica estaba limpia, funcional, sin dramas. Una recepcionista joven los atendió bien, hizo el registro, los mandó a una salita con sillas de espera y una mesa donde una técnica de bata blanca tomó las muestras con la misma frialdad amable de quien hace eso diario. Algodón, jeringa, tubito de plástico con etiqueta, una rutina de laboratorio. Solo que debajo de esa rutina había 40 años de silencio. Una madre que cargó a una hija en el alma sin poder llamarla por su nombre, y dos adultos sentados hombro con hombro en un cuartito que podían ser hermanos o no. «El plazo para los resultados es de 3 semanas hábiles», dijo la técnica con amabilidad neutra. «Les avisamos al número que dejaron». De vuelta en la camioneta, se quedaron sentados un momento sin prender el motor. La calle afuera seguía movida. Una pareja pasaba con un perro. Un niño en patín seguía a su mamá por la banqueta. 3 semanas, dijo Elena. 3 semanas, confirmó él. Había un terreno extraño entre los dos. No era incomodidad, no exactamente. Era más la sensación de dos personas que esperan saber qué nombre ponerle a lo que hay entre ellas. Algo que ya existía, que ya había cambiado cosas,
pero que todavía no tenía nombre oficial, ni papel ni la confirmación del mundo. En esos días de espera, algo cambió en la dinámica de la casa de una forma que ninguno de los dos planeó. Pasaba de manera orgánica, en los detalles, en los ratos que no estaban agendados. Una tarde, Rodrigo llegó de la oficina más temprano y halló a Elena y Mateo armando un rompecabezas en la sala. Ella había traído uno de su casa, de piezas grandes y dibujos de animales, y los dos estaban clavados sobre la mesa con esa concentración callada de quien está metido en algo que exige toda la atención. Rodrigo se quedó parado en la entrada un momento antes de avisar que ya estaba ahí. Había algo en esa escena que le llegó de una forma que no supo nombrar al momento. La quietud de los dos, la naturalidad, la sensación de un espacio que por fin se había llenado bien. Otra tarde, mientras él calentaba café y ella preparaba el lunch del niño, hubo una plática que empezó sobre quién recogería a Mateo al día siguiente y que derivó, sin que ninguno se diera cuenta, hacia la infancia de cada uno. Ella habló de la ciudad donde creció, de cómo su mamá la crió en un departamento chiquito, pero con una presencia enorme, de cómo aprendió a leer igual que como intentaba enseñar a los niños de la escuela nocturna, en voz alta, con paciencia, palabra por palabra. Él habló de cómo la empresa de su padre fue el único lenguaje de hombría que recibió de Octavio, que heredó el negocio, pero que a veces se preguntaba si heredó también las partes que no eran buenas. «Tú te cuestionas eso», dijo ella, no como afirmación, sino como observación. «Es la primera vez que me lo cuestiono de verdad». Y había en esa honestidad una cualidad que el mismo Rodrigo reconoció como nueva, la de hablar de sí mismo con alguien sin calcular el impacto primero. Pero las semanas también tenían su peso. Había ratos en que la espera se volvía demasiado real, noches en que Rodrigo se quedaba en el despacho después de que Mateo se dormía y el pensamiento no salía de la órbita de lo que oyó en ese cuarto de clínica. Había preguntas sin respuesta. Si el resultado confirmaba el lazo, ¿qué cambiaría en la práctica? ¿Ella seguiría trabajando ahí? ¿Tendrían que reconfigurar todo? ¿Y Mateo? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Con qué palabras? Y estaba el tema de su padre. Don Octavio Mondragón había sido el pilar de la historia familiar que Rodrigo cargaba. Un hombre estricto y constructor que levantó un imperio de la nada con disciplina y visión y que le pasó a su hijo esa misma ética de trabajo. Esa era la historia que Rodrigo se contaba y que le contaba a su hijo. Ahora esa historia tenía un hueco en medio, una decisión tomada por ese mismo hombre hace 40 años, de borrar de la familia a una niña que no era suya. Una decisión que partió una vida en dos y que resonó en silencio por décadas sin que nadie supiera. Cierta noche fue a visitar a don Chente otra vez, solo esta vez. El viejo estaba despierto cuando llegó, sentado un poco, apoyado en almohadas, con cara de que lo esperaba. La recepcionista le había avisado de la visita. ¿Cómo se siente? Rodrigo jaló la silla. Más ligero, dijo Chente con una sencillez absoluta. Más ligero que en muchos años. Se quedaron callados un momento. Luego Rodrigo dijo, sin preámbulos, ¿nunca pensó en contarlo antes? El viejo se quedó mirando al techo con esa actitud de quien pesa la respuesta. Lo pensé, muchas veces. Una pausa. Pero don Octavio todavía vivía. Y después de que se fue, había pasado tanto tiempo que ya no sabía si hacerlo iba a ayudar o a destruir. Una niña ya crecida, una vida hecha. ¿Quién soy yo para llegar y decir que la vida que construiste se basaba en una mentira? Pero se lo contaste a Elena. Ella vino a preguntar, puso énfasis ahí. Cuando alguien viene a preguntar, es porque está listo para oír, o al menos listo para intentarlo. Una sonrisa mínima, cansada. Y luego de que ella vino, sentí que el momento había llegado, que el camino había cerrado el círculo. Rodrigo se quedó con eso. El camino había cerrado el círculo. Había en esa idea, simple al decirla, compleja al verla, algo que tenía sentido de una forma que las tablas de Excel no tenían. El mundo a veces tenía una lógica propia, una lógica que no era la de los contratos o las juntas, pero que jalaba igual, a veces hasta mejor. Mi papá, dijo Rodrigo tras un silencio. Usted trabajó para él 20 años. ¿Le caía bien? Chente tardó un buen rato en contestar. Cuando lo hizo, se notaba que era una respuesta honesta.
lo respetaba. Era un hombre que sabía lo que quería y no pedía perdón por quererlo. Para los que trabajábamos con él, eso era bueno. Uno siempre sabía a qué atenerse. Una pausa. Pero había en él una dureza que a veces dolía ver. Doña Sofía tenía marcas que no eran físicas. Usted era un huerco, no las veía, pero yo sí. Rodrigo se quedó callado, procesando. ¿Todavía lo admira?, preguntó el viejo con una curiosidad directa que solo tienen los muy ancianos o los muy libres. Todavía estoy tratando de separar las cosas, respondió Rodrigo con una honestidad que él mismo sintió rara. Lo que construyó de bueno, lo que hizo mal, las dos cosas son reales. Eso es lo más difícil. El viejo asintió con esa sabiduría tranquila. Amar a alguien con los defectos que tiene, no a pesar de ellos, con ellos. Regresó a casa esa noche con la plática dándole vueltas. Mateo ya dormía. La casa tenía ese silencio especial de las casas cuando los niños duermen. Un silencio vivo, lleno de presencia, diferente al silencio vacío. Se quedó parado en la cocina un rato, mirando la mesa donde el rompecabezas de animales todavía estaba a medias, con las piezas que faltaban organizadas por color en un orden que claramente era de Elena. La misma atención meticulosa que ponía en todo. 3 semanas. Eso era lo que faltaba. Pero había algo que el tiempo de espera estaba haciendo que ningún examen de laboratorio podría hacer. Estaba dejando que la cosa pasara despacio, que los dos se ajustaran a una nueva realidad antes de que fuera confirmada por un papel, que el corazón hiciera la chamba que la mente todavía intentaba clasificar. Y había en eso, en la lentitud forzada, en la imposibilidad de adelantarse, algo que un hombre acostumbrado a controlarlo todo necesitaba aprender, que algunas cosas llegan en su propio tiempo, que no todos los plazos se pueden negociar, que a veces la vida hace lo que tiene que hacer y lo único que uno puede hacer es estar ahí mientras pasa. Y mientras esas 3 semanas pasaban sobre Guadalajara, con esa mezcla de sol y lluvia de Jalisco, mientras los tráileres de la empresa de Rodrigo cruzaban las carreteras y los niños de la escuela nocturna aprendían palabras nuevas, y el viejo chofer descansaba con una sonrisa que tardó décadas en aparecer. En el tercer piso de una clínica sencilla, un examen chiquito esperaba su plazo en un tubito de plástico con etiqueta, guardando en su interior la confirmación o la negación de una historia que empezó hace 40 años, con una mala decisión de un hombre que ya no estaba para arreglarla. Y los días seguían pasando. La lluvia llegó sin avisar, como suele pasar en esta zona. El cielo se cerró rápido, la temperatura bajó de un jalón y luego el ruido del agua en el techo con esa fuerza que lo llena todo, que apaga el tráfico y el ruido del vecino y cualquier pensamiento que no sea el de la lluvia pegando en el vidrio. Era un martes por la tarde cuando el celular de Rodrigo vibró en el escritorio del despacho. El número era del licenciado Estrada, pero antes de contestar, Rodrigo lo supo. Había algo en el momento, la lluvia, el silencio afuera porque la secretaria había salido al banco, la cualidad de esa tarde que tenía el peso de algo que venía de lejos y que por fin llegaba. «Ya está el laudo», dijo Estrada con su brevedad de siempre. «Se lo puedo mandar ahorita, o si prefiere pasar por él. Mándemelo por correo». La llamada duró 45 segundos. Rodrigo se quedó con el celular en la mano un momento. Luego abrió la computadora. El correo ya estaba ahí. Estrada era de los buenos. El archivo adjunto era un PDF con el logo de la clínica, número de laudo, fecha, firma digital. Le dio clic para abrirlo. El lenguaje técnico llenaba las primeras páginas. Probabilidades, análisis de marcadores, porcentajes de compatibilidad. Rodrigo leyó todo, palabra por palabra, con la atención que ponía en los contratos pesados, no por dudar del resultado, sino porque había algo en ese momento de lectura que no se podía corretear, que merecía toda su presencia. El resultado estaba en la última página, en una conclusión que el laboratorio redactó con frialdad clínica. La compatibilidad era del 99.97%, dentro de los parámetros para vínculo de hermandad biológica por parte materna. Eran hermanos. Rodrigo se quedó mirando ese número un tiempo que no supo medir. La lluvia pegaba en la ventana del despacho con más fuerza. Se estaba haciendo un charquito en el marco de la ventana que siempre se le olvidaba sellar.
El olor a tierra mojada entraba por alguna rendija. Cerró la computadora despacio, fue a la ventana y se quedó mirando el patio donde la lluvia siempre formaba un espejo de agua en las piedras. Los empleados corrían con carpetas en la cabeza hacia el estacionamiento. Un paraguas se abrió en la entrada con esa lucha chistosa contra el viento. La ciudad seguía jalando allá afuera como si nada, como si no fuera martes por la tarde y un hombre no estuviera parado en una ventana viendo cómo la imagen de su familia se reconfiguraba por completo. Agarró el teléfono, marcó el número de Elena, contestó al segundo tono. Bueno, ya llegó el resultado. Una pausa, corta pero total. ¿Y? Es cierto, no pudo decirlo de forma más adornada. Era así de simple, confirmó todo. El silencio que siguió fue diferente a los otros silencios que había tenido con ella. Era el silencio de quien recibe algo que ya esperaba, pero que aún así, al llegar, pesa de una forma para la que ninguna espera te prepara. Está bien. La voz de Elena era firme, pero se le notaba ese tono de algo apretado que se mantiene en su lugar por puro esfuerzo. Está bien. ¿Quieres que pase por ti? Ahorita no. Necesito un poco de tiempo. Una pausa. Pero mañana platicamos. Me parece bien. Colgó. Se quedó con el celular en la mano un rato más. Luego le llamó a la secretaria y le dijo que saldría temprano. Agarró su chamarra, las llaves y se fue en medio de la lluvia que ya era tupida y constante. La ciudad bajo ese velo gris que borra las distancias y hace que todo se sienta más cerca. A la mañana siguiente, el sol regresó con esa claridad que solo hay después de un tormentón, como si el aire se hubiera lavado y la luz llegara más directa, más de verdad. Mateo se fue a la escuela con su mochila nueva y un recadito de Elena en la agenda, como siempre. Ella llegó a su hora, hizo el café, dejó la taza de él en la barra y cuando él bajó ella estaba en la cocina con su calma de siempre, pero había en sus ojos esa mañana algo distinto. No era tristeza, era la cara de alguien que pasó la noche haciendo las paces con algo y que llegó al otro lado todavía de pie. ¿Dormiste?, preguntó él directo. Poco, sin dramas, pero dormí. Se sentaron a la misma mesa donde Mateo había armado el rompecabezas. Era la primera vez que se sentaban ahí sin el niño. Había algo en estar en ese espacio, sin el tercero que hacía la plática más directa, más expuesta. «Quiero decirte algo que no te dije antes», dijo Elena con las manos rodeando la taza. «Cuando vine a trabajar aquí, al principio». Él esperó. «Te tenía miedo», lo dijo con una honestidad que no pedía perdón. «No a ti como persona. No sabía cómo eras todavía. Tenía miedo de lo que podrías hacer si te enterabas, si me ibas a sacar de la vida de Mateo, si ibas a rechazar todo, si ibas a ser como...» Hizo una pausa. «Como mi papá». Sí, Rodrigo se quedó con eso. La comparación le dolió, no porque fuera injusta, sino porque tenía una lógica que él entendía. Él era el hijo del hombre que mandó borrar a esa niña. Era el heredero de la empresa que ese hombre levantó. Había todas las razones para que Elena llegara con tiento, con cuidado, con el plan de quien checa el terreno antes de asomarse. ¿Y luego?, preguntó él. Una pausa. Sus ojos se encontraron con los de él con esa claridad que era su sello, la capacidad de mirar a alguien sin quitar la vista, sin hacerse menos, sin adornar lo difícil. Luego fui viendo que tú no eras él. Tienes cosas suyas, la rigidez, el control, eso de que te cuesta dejar entrar lo que no planeaste. Pero vas al cuarto de Mateo y le lees un cuento aunque estés muerto de cansancio. Aprendes recetas de internet a las 11 de la noche porque el niño te lo pidió. Tú no eres él. El silencio después de eso fue de otra clase. Un silencio que no ocupaba llenarse con nada. «Mi mamá», dijo Elena después de un rato. «Candelaria. Tenía que hablarte de ella mejor». Puso las manos sobre la mesa, entrelazadas suavemente. Era una mujer fuera de serie. No tenía lana, no tenía estudios más que la primaria, no tenía más recurso que su propio corazón. Pero me crió con una riqueza que apenas entendí de grande. La riqueza de alguien que cree que lo que haces importa, aunque nadie te esté viendo. Una pausa leve. Salvó a una niña que no era suya. La crió como si lo fuera. Y nunca pidió crédito. Nunca exigió nada. Nunca contó la historia para hacerse la heroína. Lo era,
dijo Rodrigo con una sencillez absoluta. Lo era. Elena sonrió. Una sonrisa que tenía tanto amor como luto, las dos cosas juntas, como suelen estar en la gente que ama de verdad. Y me late que tu mamá y ella se habrían llevado muy bien. Dos mujeres que hicieron lo que pudieron en un mundo que no les dejaba mucho espacio para escoger. Doña Sofía. Elena le había dicho tu mamá, y sin embargo en ese momento Rodrigo sintió que el lazo era más enredado que eso, porque doña Sofía había sido la mamá de Elena también. La cargó en el cuerpo, sufrió la separación con un silencio de décadas, dejó una carta y un rastro de migajas para que su hija, cuando llegara el tiempo, supiera que fue amada antes de ser perdida. «Tengo una carta», dijo él, y fue por ella. Regresó con el sobre que halló en el cajón del departamento de su madre. Lo puso frente a Elena con cuidado, como quien deja algo muy valioso. «La hallé entre sus cosas. No tiene nombre, pero sé que es para ti». Elena miró el sobre un buen rato sin tocarlo. Luego estiró la mano y lo agarró con las dos, con una delicadeza casi de ceremonia, como quien agarra algo que sabe que tiene años de tiempo adentro. Lo abrió despacio. Leyó en silencio. Rodrigo no la miró mientras leía. Miró por la ventana de la cocina hacia el jardín que brillaba con la luz de después de la lluvia. Escuchó en alguna pausa el sonido de Elena respirando con esa forma de quien aguanta las emociones no para esconderlas, sino para no ahogarse en ellas mientras todavía tiene que estar presente. Cuando terminó, dobló la carta con el mismo cuidado con que la abrió. Se quedó callada un rato. Ella sabía que yo iba a hallar el camino. No fue pregunta. Ella dejó el camino a propósito, respondió Rodrigo. Más silencio. Y luego Elena dijo con esa voz firme que era su estructura, la voz que usaba para aguantar lo que hiciera falta. No sé cómo ser hermana. No sé cómo jala eso. Nunca tuve. Una pausa mínima. ¿Y tú? Él tuvo que pensarlo. No, tampoco. Entonces somos dos aprendiendo desde cero. Eso parece. Ella levantó los ojos hacia él. Y había en ellos, en esa mañana de sol tras la lluvia, con el olor a tierra mojada todavía en el aire y la taza de café enfriándose en la mesa y la carta de su madre doblada en sus manos, había en ellos algo que era al mismo tiempo el dolor de todo lo perdido y la posibilidad real de todo lo que todavía se podía levantar. «Hay algo que sí sé», dijo ella, «que lo que sea que construyamos de aquí en adelante va a ser diferente a si hubiéramos crecido juntos. No va a ser normal, no va a tener la historia compartida, ni la infancia. Va a ser», buscó la palabra, «una hermandad de adultos, con todo lo que eso significa». «Es mejor que no tener nada», dijo él, «mucho mejor». Y fue en ese momento sencillo, en ese intercambio sin drama ni pose, que algo se acomodó entre los dos con la solidez de las cosas que llegan sin ser planeadas y que por eso se quedan, porque no fueron hechas para la facha, ni calculadas para el efecto. Llegaron de la forma más básica, como la verdad suele llegar cuando por fin haya un hueco para entrar. Mateo regresó de la escuela esa tarde con un dibujo que hizo en clase libre, un dibujo de una casa, con 3 figuras de diferentes tamaños al frente. La más grande agarraba la mano de la más chica. La de tamaño mediano estaba del otro lado. Se lo entregó a Elena con la seriedad de quien ofrece algo que pesa de verdad. «Es nuestra familia», explicó con la seguridad de sus 7 años. «Lo hice grande para que lo pongas en el refrigerador». Ninguno de los dos adultos dijo nada por un momento. Luego Elena se puso a la altura del niño y lo abrazó con ese abrazo suyo, firme, presente, sin prisas, y Mateo escondió la cara en su hombro con la confianza total de los niños que saben dónde están seguros. Rodrigo se quedó mirando ese abrazo en el pasillo de la cocina, con el dibujo todavía en la mano, con la tarde entrando por la ventana en rayas anchas de luz. Puso el dibujo en el refrigerador. Las semanas que siguieron a la confirmación tuvieron esa cualidad de los tiempos en que la vida tiene que reacomodarse ante una nueva verdad. Un proceso que pasa menos en grandes revelaciones y más en ajustes chiquitos del diario, en palabras nuevas hallando su lugar, en fronteras que se mueven discretamente para hacerle espacio a lo que llegó. Don Chente se fue una tarde de miércoles, 3 semanas después de la noche en que contó todo. Elena estaba ahí, había estado diario como siempre. Rodrigo llegó 2 horas después de recibir la llamada de la clínica y halló a Elena sentada en el pasillo, con las manos en el regazo.
con la cara de quien ya pasó por el luto antes y sabe que el camino es largo pero tiene fin. La recepcionista dijo que en sus últimos días el viejo durmió con una paz que ella pocas veces veía, esa tranquilidad de quien terminó lo que venía a hacer al mundo y por fin puede descansar. Se quedaba sonriendo mientras dormía, dijo ella con una ternura que revelaba los 2 años de cuidado. Uno aprende a conocer a los pacientes. Este tenía un peso que fue soltando poco a poco al final, y cuando lo soltó, se quedó ligero. Rodrigo se quedó parado en el pasillo un momento, mirando la puerta cerrada del cuarto al fondo. Había un silencio distinto de ese lado ahora, no el silencio del sueño, sino el otro. ¿Te pidió algo?, le preguntó Rodrigo a Elena, bajito. Me pidió que cuidara tu historia, dijo ella. No la historia pública, la historia de verdad. Él asintió. Había en esa instrucción sencilla toda la seriedad que un hombre viejo puede poner en una última frase. El entierro fue chico. Elena, Rodrigo, la recepcionista y otros 2 empleados de la clínica que cuidaron a Chente esos años. Ningún familiar, porque no había. Una ceremonia breve en un panteón del barrio viejo, bajo un cielo nublado que no llegó a llover. El padre que los acompañó era joven y habló con una sinceridad que compensaba el no conocer a fondo quién fue ese hombre. Y cuando terminó, Elena se quedó parada frente a la tumba un momento antes de irse, con la mano puesta suavemente sobre el mármol frío en un gesto que era despedida y gracias al mismo tiempo. En la camioneta de regreso, ninguno habló por un rato. La ciudad pasaba por las ventanas con su indiferencia de siempre. Él fue la última pieza, dijo Elena por fin. La pieza que faltó por 40 años, respondió Rodrigo. ¿Y qué se quedó guardando? Con su propio costo. Ella se quedó mirando por la ventana. Hubo gente antes que él que pudo haber hablado, otros en la casa que sabían partes, pero él fue el único que guardó el todo, y el único que esperó al momento indicado. Rodrigo miró el tráfico. A veces me pregunto si de veras te reconoció por la cara o si estaba esperando que alguien con la cara de Candelaria apareciera un día. Las 2 cosas pueden ser verdad. La respuesta de Elena tenía esa cualidad suya, la economía precisa de quien sabe que menos es más cuando la cosa es suficientemente compleja. En esos días, Rodrigo también tuvo que enfrentar una tarea que había pospuesto, con la incomodidad de quien sabe que algo es necesario pero no fácil. Salió una tarde y fue al registro donde lo habían registrado a él y donde, con la ayuda del licenciado Estrada, había pedido copias de actas viejas. El proceso de buscar los registros del nacimiento de Elena, que se hizo con nombre falso, en otra ciudad, dentro de la trama que Octavio armó para que la niña desapareciera, era un relajo y tendría que pasar por un proceso legal si algún día querían arreglar el reconocimiento formal. Platicó con Estrada sobre eso una tarde larga. Depende de lo que ella quiera, dijo Estrada con su precisión de abogado. Legalmente se puede. El reconocimiento de paternidad, o en este caso maternidad, se puede buscar por vía judicial, aunque los padres ya no estén, con el laudo de ADN. Usted, licenciado Rodrigo, puede reconocerla formalmente como hermana si quiere, con el mismo examen, pero eso solo tiene sentido si es lo que los 2 quieren. Rodrigo le llevó el tema a Elena, con la franqueza que ya era el tono entre ellos, sin rodeos, sin poses. Ella se quedó callada un buen rato. Estaban en el jardín de la casa, una tarde en que Mateo se había quedado en la escuela para una presentación, y los 2 tenían un rato raro de paz sin el niño. El jardín tenía ese aire de fin de tarde, la sombra de los árboles larga, la luz dorada y el ruido de los pájaros subiendo antes de callarse por la noche. ¿Tú quieres?, preguntó ella. Quiero que tengas derecho a lo que es tuyo, dijo él sin vueltas, sea cual sea el nombre legal de eso. Pero tú, ¿cómo lo quieres? Él lo pensó. Había una diferencia entre lo que era justo y lo que sentía, y esta vez, por primera vez en mucho tiempo, decidió responder desde lo segundo. Quiero que seas mi hermana. En el papel también. No por el papel, sino porque el papel es la forma de decirle al mundo lo que ya es verdad. Elena se quedó con eso un momento más. Tendría que pensarlo, no porque dude. Tendría que pensar en cómo me siento con el apellido Mondragón. Si es un apellido que quiero cargar, lo dijo sin rencor, era una evaluación honesta. El apellido me amarra a una historia que tiene partes que no escogí y que no fueron nada amables. No tienes que cambiar nada,
Fue cuidadoso él. Puedes reconocer el lazo sin tomar el apellido. Puedes hacerlo como prefieras. ¿Me puedo llamar Elena Santoscoy Mondragón? Una pausa. Sería quedarme con las dos historias, la que Candelaria me dio y la que Sofía me dio. Puedes. Y había en ese intercambio, práctico, directo, sin drama, una cualidad que revelaba en qué se había convertido la relación. No la hermandad de los que crecieron juntos, con recuerdos compartidos y pleitos de niños y fotos en los mismos álbumes, sino una hermandad armada por adultos que se escogieron con la conciencia que los niños no tienen. Más sólida tal vez por ser escogida, más honesta, más cara en lo emocional y más duradera por eso mismo. La plática que tenía que pasar con Mateo había estado rondando a Rodrigo y Elena por días. El cuándo, el cómo, qué tanto explicarle a un niño de 7 años sin cargarlo con una historia que pesaba mucho hasta para los adultos. Decidieron que la verdad se diría simple, en palabras de Huerco, sin armar teatro. Pasó una mañana de sábado, de forma totalmente espontánea, como casi todo lo importante pasaba en esa casa. Mateo estaba sentado en la barra de la cocina comiendo una fruta, con los pies colgando, cuando miró a Elena que lavaba su taza y dijo, con esa naturalidad de los 7 años, ¿Elena se va a quedar en nuestra familia para siempre? Rodrigo, que estaba a un lado, sintió la pregunta como la entrada perfecta. Miró a Elena. Ella asintió con ese gesto mínimo que ya era su lenguaje. Elena es de nuestra familia, dijo Rodrigo, agachándose para estar al nivel de su hijo. Ella es mi hermana, que es lo mismo que decir que es tu tía. Mateo se quedó mirando a su papá, con esa cara de quien procesa la información con toda la seriedad. Luego miró a Elena, luego otra vez a su papá. ¿Tía?, repitió. Tía, confirmó Rodrigo. Y entonces Mateo volteó hacia Elena con los ojos bien abiertos y dijo, con la voz de quien descubre algo obvio que estaba guardado para el momento justo, «Tía Elena». No fue un grito, no fue una ceremonia, fue la naturalidad total de un niño que ya había sentido eso antes de que cualquier adulto hallara palabras para decirlo, como si el nombre solo viniera a confirmar lo que su corazón ya sabía desde hace meses, desde la primera vez que ella lo ayudó con el cuaderno, en el primer cuento antes de dormir, en el primer recadito en la agenda con un chiste malo de dinosaurios. Elena abrió la boca un poquito, como si la palabra hubiera llegado a un lugar donde había mucho espacio esperándola. Luego sonrió, una sonrisa totalmente diferente a todas las que Rodrigo le había visto, una sonrisa libre que no ocupaba guardar ni amarrar ni controlar nada. «Tía», dijo ella casi para sí misma, y Mateo volvió a su fruta con la tranquilidad de quien ya resolvió el asunto y puede seguir en lo suyo, dejando a los adultos en la cocina con ese momento flotando en el aire como el olor del desayuno, calientito, presente, totalmente ordinario, de esa forma en que solo las cosas extraordinarias logran serlo. Esa tarde, Rodrigo fue solo al barrio viejo. Pasó por la plaza donde se había quedado parado en las rejas de la escuela nocturna, meses atrás, mirando a Elena inclinar la cabeza sobre el cuaderno de una niña. El edificio estaba cerrado a esa hora. Las clases eran de noche, pero había marcas en esa fachada, en esas rejas oxidadas, en esas paredes grises, que eran la prueba de un trabajo que seguía pasando mientras el resto de la ciudad dormía. Los niños que pasaban por ahí de día, sin saber qué pasaba en ese salón de noche. El mundo que existe en paralelo al mundo que la mayoría de la gente ve. Pensó en llamarle a la maestra Yolanda. Tenía una idea dándole vueltas, no una idea de gran gesto de caridad, sino una idea práctica de quien entiende de logística y ve dónde un recurso puede hacer diferencia real. Cuadernos, mesas iguales, un foco decente en el pasillo, quizá arreglar la gotera del techo que Elena dijo que dejaba pasar humedad cuando llovía fuerte. Cosas concretas que se podían hacer sin volver el lugar una vitrina de generosidad. Elena le había dicho, cuando él lo sugirió la semana anterior, que Yolanda probablemente aceptaría con la desconfianza de quien ya ha visto a la lana de fuera echar a perder proyectos comunitarios. «Entonces lo hacemos de forma que no sea eso», respondió Rodrigo. Y había en ese trato otra vez la cualidad de una sociedad que se estaba armando, no porque fuera obligatoria, sino porque habían descubierto que podía ser. Regresó a casa por la avenida larga sin prisa, cruzando barrios que había aprendido a conocer estas semanas de una forma que no conocía antes.
La ciudad que él creía que era una sola, la de los contratos y los fraccionamientos y los tráileres, tenía otras ciudades adentro. Había una ciudad que cruzaba en camión a medianoche para ayudar a niños que nadie veía. Había una ciudad de clínicas sencillas donde los viejos guardaban secretos por puro amor. Había una ciudad de plazas con pavimento roto, donde la verdad esperaba paciente a quien estuviera listo para oírla. Y él había llegado a esa ciudad por accidente, por terco, por una curiosidad que confundió con desconfianza y que resultó, por caminos que ninguna tabla de Excel pudo prever, en lo más real que le había pasado en años. Llegó a casa. Mateo estaba en el jardín con un balón. Elena estaba en la ventana de la sala leyendo algo. Había traído un libro que la niña de la escuela nocturna le regaló, hecho a mano con papel doblado y cosido, con una dedicatoria en letras grandes e irregulares que eran el orgullo de una niña que aprendió a escribir su nombre. Ella levantó la vista cuando él entró. «¿Cómo te fue?», preguntó. «Pasé por el edificio», dijo él quitándose la chamarra. «Voy a hablar con Yolanda esta semana. Va a querer saber qué quieres a cambio». Nada que ella pueda dar. Fue a la cocina por agua. Por la ventana se veía a Mateo pateando el balón con una concentración divertida. Va a estar difícil convencerla. «Sí», aceptó ella desde el pasillo, «pero eres muy bueno para no rendirte». Había en su tono algo de ligereza. No era burla ni reto, sino la ligereza de quien aprende a bromear con la persona de al lado porque descubrió que puede, que el espacio entre ellos daba para eso también. Él sonrió, una sonrisa chica hacia la ventana, que Mateo no vio y Elena tampoco. Una sonrisa solo para el jardín y para la tarde y para la idea, todavía nueva y extraña y totalmente inesperada, de que la familia se había hecho más grande de lo que estaba, y que eso estaba bien chido. El proceso legal tardó meses, no porque hubiera trabas imposibles. Estrada había trazado el camino perfecto y el ADN era indiscutible, pero había burocracia, actas viejas que buscar en otros municipios, registros originales con nombres falsos que ocupaban trámites especiales para corregirse. Era el trabajo lento de hacer que la verdad existiera también en el papel, de volver real en lo formal lo que ya era real en las vidas de ellos. En ese tiempo, la vida de la casa se fue acomodando con la lentitud natural de las cosas que no se planean y que ocupan espacio para hallar su forma. La relación entre Rodrigo y Elena, que fue por meses la de un patrón con una empleada y que cambió en una sola noche de plaza vacía y cuarto de clínica, siguió creciendo como una hermandad aprendida desde cero. Había días de plática fácil, que fluía natural. Había otros de una extrañeza que todavía quedaba, el peso de las historias que no compartieron, de las infancias que no fueron juntas, de los años en que uno no sabía del otro. Pero había algo claro desde el principio, que ninguno tuvo que negociar. El amor por Mateo era el terreno común, era el lugar donde se hallaban sin costo, sin explicar nada, porque el niño fue el hilo que los conectó antes de que cualquier revelación lo hiciera formalmente. Mateo, por su parte, agarró la palabra tía con la facilidad de los niños, que no tienen la rigidez de los adultos para las etiquetas. Le decía tía Elena con la misma naturalidad con que le decía papá a Rodrigo, como si siempre hubiera sido así, como si el lenguaje de la familia solo hubiera llenado un hueco que ya estaba ahí, y había en su facilidad una lección que los dos adultos notaron, que los niños a veces saben las cosas antes de que lleguen las palabras. Una tarde de fin de semana, mientras Mateo dormía la siesta que casi nunca tomaba, pero que la lluvia provocó, Rodrigo y Elena se quedaron en la terraza de atrás con tazas de té que se enfriaban, mirando el jardín empapado. Era uno de esos silencios cómodos entre gente que ya no ocupa hablar para estar bien. ¿Vas a seguir yendo a la escuela nocturna?, preguntó él. Siempre. La respuesta no ocupó más, aunque el reconocimiento cambie tu situación de lana. Más todavía, miró el jardín. No es por necesidad, nunca lo fue. Él lo sabía. Lo supo desde esa primera noche en las rejas, cuando vio su cara distinta entre los niños, ligera, segura, completa. Había en esa escuela algo que ella ocupaba y que no se llamaba obligación ni altruismo. Era más como pertenecer, ser quien uno es en el lugar correcto. Hablé con Yolanda, dijo él. Elena lo miró con cautela. Y fue directa.
Dijo que ya vio a la caridad echar a perder más proyectos que ayudar, que el lugar no ocupaba patrocinador, ocupaba socio. Una pausa. Le ofrecí sociedad, sin nada a mi nombre, sin nada que no sirva a lo que hacen. Una lista de lo que ocupe, yo lo resuelvo sin aparecer. ¿Aceptó? Dijo que lo iba a pensar una semana. Un tono de admiración. Mujer de armas tomar. Elena sonrió con esa sonrisa que ya no era tan rara. Aprendí mucho de ella. Se nota, dijo él sin ironía. Y luego, Candelaria también debió ser así. Ella se quedó callada un instante. Había una ternura especial en su cara cuando mencionaba a su madre. Ya no era el luto fuerte del inicio, sino algo que pasó por el fuego y salió con otra calidad, más quieta, más suya. Mi mamá tenía una forma de hacer las cosas que tardé mucho en entender, dijo ella. Nunca explicaba por qué hacía algo, solo lo hacía. De chava me chocaba. Yo quería explicaciones, lógica. Luego entendí que su lógica era más honda de lo que llegan las palabras. La lógica de salvar a una niña que no era suya y criarla como si lo fuera, y nunca decir nada. Elena miró la lluvia. Ella sabía que yo iba a ocupar saber un día. Por eso guardó todo, pero nunca me lo dijo en persona porque creo, no estoy segura, pero creo, que tenía miedo de que yo me sintiera menos suya si lo sabía, que saber que no era biológica deshiciera lo que teníamos. Pero no lo deshizo. No, firme, directa. Nunca podría. Ella me escogió. Diario me escogió. Eso es más que la sangre. Rodrigo se quedó con esa frase. Diario me escogió. Había ahí una definición de familia que era la más honesta que había oído. Familia no era solo el ADN, ni el apellido, ni el registro civil. Era quien escogía quedarse todos los días. Él había escogido quedarse con Mateo diario, desde que se quedó solo con él. Aprendió recetas de internet, leyó cuentos cansado, llegó temprano los viernes sin que nadie se lo pidiera. Eso fue lo que Mateo reconoció antes que nadie, que el cuidado que viene del esfuerzo real es distinto al que viene de la obligación, y que Elena, con sus recaditos y su paciencia y su presencia honesta, había escogido al niño también, de una forma que no estaba en ningún contrato. La lluvia se fue quitando hasta quedar una brisa que casi ni se veía pero que se sentía en el aire. Mateo despertó con esa cara de confusión de quien durmió de más, salió a la terraza con el pelo todo alborotado y un juguete, y se sentó en el suelo entre los dos adultos, como si ese fuera su lugar de siempre. Se quedaron así un rato, los tres, la brisa, el té frío, el jardín mojado. La ciudad afuera con su ritmo, ajena a todo. Los tráileres de Rodrigo cruzando carreteras sin saber que su dueño estaba en una terraza, descubriendo qué podía ser la familia. Los niños de la escuela nocturna en sus casas, esperando la noche para volver a ese edificio de rejas oxidadas donde todo empezó a salir a la luz. Y el cuarto en el tercer piso de la clínica de paredes crema estaba vacío ya, pero tenía esa cualidad de lugar que se usó con propósito, como los sitios donde pasó algo importante y guardan la memoria en el aire. Don Chente cumplió su promesa de contar. Esperó el momento con la paciencia de los que saben que el tiempo es largo, pero no infinito. Contó con lo que le quedaba de fuerzas y se fue en paz. La promesa estaba saldada. El reconocimiento formal se terminó una mañana de martes, con Estrada en el registro y Elena al lado, con su cara serena de quien firma un papel que no inventa nada, sino que confirma lo que ya es. Su firma en el papel, Elena Santos Coy Mondragón, tenía la fuerza de una elección doble: quedarse con la historia de la mujer que la salvó y con la de la mujer que sufrió por amor a ella, las dos juntas, las dos reales. Rodrigo estaba ahí cuando firmó. No dijo nada. A veces lo que no se dice pesa igual que lo que sí. En los meses que siguieron, la vida tomó los tintes de una nueva normalidad, una que no se previó, que no se planeó, que llegó por una serie de noches y pláticas y vueltas que ninguno habría escogido, pero que los trajo a un lugar más completo de donde estaban antes. Elena siguió yendo a la escuela casi cada noche, pero el camino cambió. Ya no salía a las 11:30 a escondidas por la puerta lateral, salía más temprano, con la libertad de quien va a un lugar que es parte de su vida. A veces Mateo, antes de dormir, decía: ¿vas a la escuela, tía? Y ella decía que sí, y él le pedía que saludara a Victoria, la niña que aprendió a leer en ese cuaderno bajo la luz tenue,
y que Mateo adoptó como su personaje favorito de las historias que su tía le contaba. La maestra Yolanda aceptó la sociedad con Rodrigo tras una plática de 2 horas que terminó con ella diciendo: «Acepto, pero si esto se vuelve vitrina, se acaba el trato y devuelvo todo». Y Rodrigo respondió: «Si intento volverlo vitrina, tienes permiso de devolverlo y decirle a todos por qué». Yolanda se rió de esa forma que revela el respeto por la gente directa. El techo se arregló antes de las lluvias. Las mesas ya eran iguales, sencillas pero iguales, con la dignidad de lo que sirve para lo que se ocupa. Había armarios con material que se llenaban cada que se acababa, y había un foco nuevo en el pasillo, porque Elena insistió en que era la prioridad para que los niños no llegaran con miedo. Una de las últimas noches antes de un viaje de chamba que Rodrigo tuvo que hacer a la Ciudad de México, fue a recoger a Elena a la escuela. Llegó antes de que terminara y se quedó esperando en la plaza, en el mismo punto de la primera vez, mirando por las rejas. El salón se veía distinto, más iluminado, con las mesas nuevas en filas, los cuadernos, Yolanda en el pizarrón, y Elena junto a Victoria, con la cabeza inclinada, el dedo siguiendo el texto, totalmente ahí. Pero esta vez hubo algo diferente. Victoria dijo algo, Elena respondió, y la niña se soltó riendo, una risa rápida y de verdad que se oyó hasta la plaza, y Elena se rió también, con esa risa de quien ya no tiene que guardar nada. Cuando la clase acabó y ella salió por el portón, lo halló ahí parado y dijo: «¿Por qué no avisaste que venías?» «No hacía falta», dijo él, «solo quería ver». Ella se le quedó mirando con la cara de quien se da cuenta de que la vieron, no vigilada, sino vista de verdad, y que eso es otra cosa, algo que pesa distinto. «¿Y?», preguntó. «¿Te ves feliz aquí?» Una pausa. «Lo soy». Caminaron a la camioneta juntos, por la banqueta rota de la plaza que fue, meses atrás, el lugar de un silencio tenso entre un hombre que acababan de cachar siguiendo a la nana y una mujer que decidió que era hora de mostrar lo que guardaba. La misma plaza, la misma hora, el mismo frío de Jalisco, pero 2 personas totalmente diferentes a las de antes, o quizá las mismas, solo que más completas. La mañana antes del viaje de Rodrigo, el desayuno se alargó. Mateo despertó temprano por su cuenta y ya estaba en la mesa cuando bajaron, con un cuaderno de dibujo y un montón de colores regados que hacían que la mesa pareciera taller de artista. Dibujaba con esa seriedad que los niños de 7 años le ponen a todo. «¿Qué dibujas, campeón?», preguntó Elena, sentándose con su café. «Nuestra casa», dijo él sin levantar la vista. «Pero esta vez más grande, con un cuarto más». Rodrigo, que esperaba su pan tostado, se quedó callado. «¿Para qué un cuarto más?». Mateo levantó la vista con toda la seriedad. «Para que la tía Elena tenga un cuarto aquí. Ella tiene su casa, pero puede tener un cuarto aquí también». Una pausa de lógica de niño. «La gente puede tener más de una casa. Victoria me contó que su abuela tiene 2. Ninguno de los 2 adultos dijo nada al momento. Había en esa lógica, la gente puede tener más de una casa, algo que era la practicidad de un niño y la sabiduría que a veces viene de ahí. Elena miró a Rodrigo. Había en su mirada una pregunta real, no por el cuarto físico, sino por lo que representaba, por lo que la familia que estaban armando podía ser de ahí en adelante. Rodrigo la miró a ella, y luego a su hijo, y dijo con la sencillez de quien aprendió que las cosas no ocupan tanto adorno para decirse bien: «La tía Elena tiene un cuarto aquí siempre que quiera». Mateo asintió, satisfecho, y siguió con su dibujo. Elena se quedó mirando su taza un momento, luego dijo, bajito: «A Candelaria le daría mucho gusto saber que esto pasó». «Yo creo que lo sabe», dijo Rodrigo. Había una seguridad en eso, que no era de religión, sino de un hombre que aprendió que las historias no acaban donde uno cree, que los hilos que dejamos siguen moviéndose cuando ya no estamos, que una mujer que salvó a una niña por amor puso en marcha una cadena que tardó décadas en cerrar el círculo, pero lo cerró, y que al cerrar hubo algo más que un secreto revelado. Hubo la construcción de algo que ninguno previó, y que, por eso mismo, era tan valioso. Era imperfecto, era tarde, era sobre las ruinas de una mala decisión de un hombre que ya no estaba, pero era real, era presente. Era en esa cocina de Guadalajara, con el pan enfriándose, y Mateo pintando una casa con un cuarto extra
y el sol entrando con esa luz de Jalisco de inicio del día. Era, de todas las formas que importan, el comienzo de una historia nueva. Una historia que no empezó con un trueno, empezó con una puerta lateral que cerraba con un clic a las 11:30 de la noche, y con un hombre que se quedó parado en la ventana, sin saber por qué, mirando la calle sola. Y que, por suerte, o por destino, o por terco, decidió seguir a esa mujer hasta donde la verdad lo estaba esperando. Hay cosas que existen antes de que las entendamos, y cuando por fin las entendemos, lo cambian todo. Si esta historia te llegó al corazón, dale like ahorita mismo. Es la forma más sencilla de decir que valió la pena el viaje. Suscríbete al canal para que no te pierdas los siguientes relatos, porque diario tenemos uno nuevo, con la misma fuerza y la misma verdad. Y cuéntame aquí en los comentarios desde qué ciudad nos acompañas. Va a estar bien padre saber hasta dónde llegó la historia de Rodrigo, Elena y Mateo. Nos vemos en la que sigue.